El Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más grande que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, dice luego al final, ¿verdad? Primero le da a entender, muy bien maestro, le dice, ¿verdad? Tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, ¿verdad? Y que amarle es lo más importante. O vea la en la escriba, eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero Jesús le dice también, ¿verdad? Aquí, tienes razón, dice, tienes razón. No hay otro mandamiento más grande que esto. No hay otro mandamiento más grande que estos. El amor a Dios que nos lleva indefectiblemente al amor al prójimo. En realidad, aquí, ¿cuál es el primero? El primero. Pero sin embargo, Jesús dice que no se puede separar. No se puede separar. El segundo es esto. Jesús, y vamos a ver la escribana. ¿Cuál es el primero de la de Hinagüey? Pero sabemos, queridos amigos, que el primer mandamiento, el amor a Dios, no se puede separar del amor al prójimo. Y asimismo también. Entonces ese amor es consecuencia de un amor verdadero a Dios. Por eso que también, ¿verdad? San Mateo, aquí estamos en San Marcos, pero San Mateo en el capítulo 25, cuando habla del juicio final, él dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, etc. Nunca ñandeyara siendo la ipore yunda yera erese se vale que se akarumihango. Se nunca andro enseñando ya la de yo erese si uje me se hay umiangwa. Tena año pio ina me mise añemon de miangwa. Nunca señor yo te vi, nunca andro enseñando ya. Y sin embargo el Señor se ríe y nos dice, ¿sabes qué, mi hijo? Vos sabés que fui yo el que tantas veces estuve ahí en el semáforo, sin educación, y me diste la posibilidad, porque se no hace petimó, para que tenga un estudio, ya que el gobierno me hace yareí, pero de ella Yo estuve ahí, ¿verdad? Estuve buscando no sé qué cosa, caí en la droga. Después la instituto Mila se ayuda a mí a nada, por B motivo, ¿verdad? Porque todos pues, caemos por B motivo. Siempre que te haya con la problema a la psicóloga mi bella llevo, siempre lo explica por una vez, va la peisa llevarla ya ahí en ciertos problemas en nuestra sociedad y en nuestra vida. Todos, o todo, vamos a decir así, todo es causa-efecto, ¿entiendes? Hay una causa, entonces, queridos amigos, que nos lleva, ¿verdad?, a un efecto. O sea, que todo lo que sucede, si hay pobreza, entonces tiene que haber una causa. ¿Cuál es la causa? Oye, mundapán, donde proponer en las cosas, donde preocupar en la educación, o en la bache. Oye, tiene causa. ¿Por qué esos baches? Si nosotros dijimos que se pagaron no sé cuántos millones, oye, ya proponer, entonces tiene que haber una causa. ¿Por qué? Como yo PPP asfalto a PTV, como yo IVA, el homo y
Y así, hay muchas y que en los detalles, sea muy pesa alguna cosita que uno mira, ve y sabe lo que pasa, ¿verdad? Pero aquí es causa-efecto, queridos amigos. Apenas con la añade ya y añade ave, pero te está diciendo de otra manera. Te dice de una manera elucubrativa, o sea, ahí por un aguante acá. Pero alguna vez se puede ñandeña y cote, la ya es acá en la realidad. Porque la jategunda ya poco menos anda ya eponaino, las cosas que estamos viendo, parece que no nos damos cuenta. Y entonces después hay muchos que dicen que nos hablen de Dios y no de política. La eres agüere de omir. Anda ya política. La ñe agüere justamente de la injusticia. Y el Señor, todo lo único que nos repite, 73 libros ya de coabe, ya lee, no, ya lee en serio. Allá igual a ella, oye, ella de el pecado, por una parte, y de la posibilidad de restaurarnos, es decir, de salir del pecado. Upea veña pues era resurrección. Upea dice cumplimiento de los mandamientos de Dios. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, en nuestro plan de salvación, este camino de salvación, del proceso de salvación, que podamos entender que el primero de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. Ay, Yahweh San Agustín, ama y haz lo que quieres. Quiere decir que las juno añetete veñan de Yarabe. De ella como ahí, araca evela y bahía vender a Pisandie. Porque eres juñan de Yarab. El que ama a Dios, queridos amigos, hace, entre comillas, como dice San Agustín, lo que quiere. Porque siempre va a buscar el bien para su comunidad. Que así sea. Que así sea.